Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Paola Castillo y pues yo les voy a hablar sobre los supuestos especiales dentro del derecho familiar. Anteriormente estuvimos conceptualizando en clase los tipos de familia, el estado civil de las personas y pues bueno, vamos a hablar ahora sobre estos supuestos especiales y cómo es que esto radica en el derecho familiar. Y pues bueno, no nada más dentro del derecho familiar, sino también de la materia que estamos viendo que es derecho civil, porque pues ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo el ser humano va contrayendo derechos y obligaciones a lo largo de las diferentes etapas o dependiendo del estado civil del que se encuentra la persona. Entonces, como les comentaba, los supuestos especiales dentro del derecho familiar existe una enumeración o una clasificación en donde podemos ver dos tipos, los supuestos principales y los supuestos secundarios. En los principales vamos a tener el parentesco, el matrimonio y el concubinato, y en los secundarios, pues en general la condición moral de las determinadas personas, como desde la concepción del ser, el nacimiento, la mayoría de edad y la patria potestad. Se describen aún más supuestos secundarios en el capítulo, pero para efectos de esta clase nos vamos a basar en estos cuatro. Y pues bueno, vamos a empezar con los supuestos principales, en el cual tenemos como en primera instancia el parentesco. Y con el parentesco nos referimos al vínculo jurídico que une a las personas en razón de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción y que produce derechos y obligaciones recíprocas establecidas en la ley. Y esas son las tres clases de adquisición de parentesco. Más o menos las vimos la clase pasada, pero por consanguinidad el parentesco se adquiere por los vínculos de sangre, es decir, padres, hijos, abuelos, hermanos, tíos, primos. Ese es el de consanguinidad. Afinidad se basa más que nada al momento de que dos personas contraen matrimonio y como producto de ese enlace matrimonial, pues se adquiere familia, como lo son los suegros, los yernos, los cuñados. Y el parentesco por adopción es el que se genera, ahora sí que, valga la redundancia, cuando una pareja decide adoptar a un hijo mediante una instancia legal, ese hijo, ese hijo adquiere derechos aunque no sea hijo biológico directamente de la pareja. Y pues bueno, uno de los puntos que el autor menciona es que para las relaciones jurídicas familiares siempre debemos tener en mente que van a ir derivando deberes y derechos y que estos no solo trascienden dentro de la persona, sino también de forma patrimonial y con esto nos referimos a los bienes, la herencia y pues bueno, lo que respecta al patrimonio de la familia. Después tenemos el segundo supuesto principal, que es el matrimonio. El matrimonio es el acto jurídico solemne por el cual dos personas deciden unirse de manera voluntaria y legal con la finalidad de vivir juntos, apoyarse mutuamente y formar una familia generando derechos y obligaciones tanto de carácter personal como patrimonial, como les comentaba. Y pues bueno, además de que el matrimonio es un acto jurídico, como su concepto por ahí dice solemne, esto quiere decir que tiene ciertas formalidades o características jurídicas que se deben seguir para poder realizar el convenio o bueno, el acto, ¿verdad? Tenemos por ahí las características. Solemne, como les comentaba, formalidades, debe haber consentimiento, acta de registro, eh, que obviamente el consentimiento sea libre de ambas partes, que no sea nada forzado. Y
Pues bueno, en cuanto a una de las características jurídicas sociales del matrimonio, pues es que se trata de formar una comunidad de vida, ayudarse y en su caso procrear. También el matrimonio produce efectos personales y patrimoniales, como les comentaba, y personales en cuanto a la fidelidad, el respeto, ayuda mutua y la cohabitación. Y los patrimoniales que ya los mencionamos, esto también incluye lo que es la sociedad conyugal o separación de bienes, la herencia y los alimentos. Después pasamos a lo que es el concubinato. El concubinato va a ser la unión de hecho estable y permanente entre dos personas que viven juntas como si fueran cónyuges, pero sin estar casadas, y que la ley reconoce para otorgar efectos jurídicos semejantes al matrimonio. Por ahí también tenemos las características jurídicas. Este, por así decirlo, es cuando las personas viven en unión libre, quizás poseen casi las mismas características y derechos que el matrimonio, pero no existe un contrato de por medio. Y aunque ese contrato no exista, pues según la ley también protege a este tipo de personas que viven en concubinato porque adquieren por el simple hecho de compartir un techo, derechos y responsabilidades. Entonces, por ahí tenemos las características jurídicas. No hay formalidades legales iniciales, no se requiere ningún registro en cuanto a la institución, en este caso en el registro civil, para existir como o vivir bajo el concubinato, pero sí para acreditar derechos. Produce efectos jurídicos, entre ellos el derecho a alimentos concubinos, derechos sucesorios y derechos relacionados con la seguridad social y pensiones, que yo creo esto lo vamos a ver más adelante. Y pues bueno, no puede coexistir con el matrimonio si alguno de los dos está casado, el concubinato no produce efectos legales. Por ahí también les puse la diferencia básica entre matrimonio y concubinato. El matrimonio es un acto jurídico solemne regulado por la ley y el concubinato es una situación de hecho que al cumplir ciertos requisitos la ley reconoce y protege. Y bueno, de parte de los supuestos principales serían estos tres. Vamos a continuar con los supuestos secundarios. Comenzamos con lo que es la concepción del ser. Muchos pensaremos, algunos ya no, pero también dentro del vientre de la madre, pues el producto tiene o adquiere derechos desde el momento uno de su vida o de su concepción. En derecho familiar, especialmente dentro del derecho civil, existen dos momentos jurídicamente relevantes respecto a la existencia de la persona. Por eso les mencionaba que la concepción, que dentro de la concepción del ser, el ser humano también adquiere derechos y pues bueno, es también protegido por la ley. Y pues se refiere al momento en que se presume que una persona fue concebida, generalmente dentro de los 300 días anteriores a su nacimiento, salvo prueba en lo contrario. Y pues para conceptualizar, la concepción es el hecho natural por el cual surge un nuevo ser humano que aún no nace, pero que el derecho protege de manera condicional, reconociéndole derechos en expectativa, los cuales se consolidan únicamente si llega a nacer vivo y viable, que ahorita también lo vamos a ver. Y pues bueno, continuamos con el nacimiento. El nacimiento es el hecho natural que marca el inicio de la existencia legal de la persona, ya que a partir de este momento se adquiere la personalidad jurídica y con ella pues la capacidad de la adquisición de derechos y obligaciones. Por ahí les puse los requisitos para que exista el nacimiento con efectos jurídicos. Por lo general, en la mayoría de los códigos civiles de México,
pues se requiere que el producto nazca vivo, es decir, que sea lo suficientemente vivo para que tenga signos vitales, que esté separado de la madre total o parcialmente según la legislación. Y en algunos códigos antiguos también se exigía que viviera 24 horas después del desprendimiento, pero hoy en día basta con acreditar que nació con vida. Y pues bueno, estos requisitos en sí son para avalar que ahora sí que el producto, o en este caso ya viene siendo el bebé, pues sea una persona viva y que ya después de ahí se continúe con el trámite ante el registro civil, que esté sano, sus padres, y pues bueno, que ya conlleve como que todo ese proceso para que sea registrado su nacimiento ante la institución. El nacimiento también tiene efectos jurídicos y, como les mencionaba, se adquiere la personalidad jurídica plena al momento del nacimiento. También tenemos pues derecho a un nombre, apellidos, nacionalidad, la sujeción a la patria potestad de los padres, derecho también a los alimentos, herencia y donaciones, y pues también la posibilidad de adquirir bienes y de ser titular de derechos y obligaciones con el simple hecho de nacer. Y pues bueno, el siguiente supuesto secundario va a ser la mayoría de edad. Ahora sí que pues en el lapso de la vida de una persona, pues se concibe el ser, nace y pues bueno, pasan sus etapas de niñez, adolescencia y se llega ahora sí que a la mayoría de edad. En México está establecido que es a partir de los 18 años y es una etapa de la vida en la que el individuo, por disposición legal, deja de estar sometido a la patria potestad o tutela, adquiriendo plena capacidad para gobernar su persona y administrar sus bienes. Y pues ya para terminar con los supuestos secundarios, cerramos con la patria potestad, que va a ser el conjunto de derechos y obligaciones que la ley confiere directamente a los padres sobre la persona y bienes de sus hijos menores, con el propósito ahora sí que de protegerlos, educarlos y representarlos legalmente hasta que ellos lleguen a su mayoría de edad o decidan emanciparse. Y con esto nos referimos a que la persona por sí misma tome responsabilidades de su vida sin ser aún mayor de edad. Y pues bueno, en esta última diapositiva vemos las características principales de la patria potestad. Abarca en cuanto al objeto la persona y los bienes del hijo menor. Sobre la persona tenemos lo que tiene que ver con el interés superior de la niñez, como lo es el cuidado, educación, salud, formación moral, la supervisión general. Y en cuanto también a los bienes, la administración de los bienes del menor y la representación legal en actos jurídicos. Los titulares, vamos a ver que en este caso siempre van a ser los padres y que sea de preferencia o preferentemente, perdón, ejercida normalmente de manera conjunta, a salvo de alguna disposición legal. La duración va a ser hasta que el menor llegue a su mayoría de edad, en México estipulado a los 18 años, y a su vez, como lo platicábamos, estos supuestos otorgan a las personas derechos y obligaciones. En este caso, las obligaciones de los padres con los hijos, pues va a ser dar alimento, educación, cuidado, protección y administrar ahora sí que el patrimonio del menor de manera responsable. Y en cuanto a los derechos, pues estar directamente, directamente supervisando su formación y su residencia y pues representarlo, si es necesario, legalmente en los actos jurídicos. Y pues bueno,